República, bienvenidos a este esfuerzo diario que hacemos con mucho gusto para mantenerlos informados. Muchísimas informaciones importantes, ya estamos a 5 días del cambio de gobierno y muchas informaciones acerca del coronavirus. Bueno, tenemos los nuevos nombramientos del presidente electo con el perfil de cada uno de los nombrados, con todos los datos, así que todo eso lo podrán ver un poquito más adelante. También las estadísticas del coronavirus y muchas cosas que están pasando alrededor de la pandemia, una situación seria en Pedernales y también aquí en el hospital Dr. Marcelino Vélez. Vamos a tener en una de nuestras entrevistas hoy a Chanel Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, para hablar de todo eso. En Agua también, donde hay una situación peligrosa. También lo que sucedió en San Francisco de Macorís con un proyecto de vivienda que se hizo para los damnificados del Barrio Azul que perdieron sus viviendas cuando el huracán María en el 2017 y el presidente Danilo Medina se apersonó allá, caminó entre el lodo, abrazó a los residentes y prometió un proyecto habitacional para los damnificados que se quedaron sin casa. El proyecto fue inaugurado ayer en San Francisco de Macorís, pero no le tocó un solo apartamento ni a un solo de los damnificados. Muchos miembros del PLD se quedaron con las viviendas. Indignación por allá por eso. Entonces, tenemos también una entrevista con Rubén Maldonado, diputado, miembro de la Fuerza del Pueblo, con quien hablaremos acerca del Congreso que organiza ese partido. Y vamos a hablar acerca de el tipo de oposición que va a hacer la Fuerza del Pueblo. De manera que así a grandes rasgos es el contenido que tenemos para hoy, para ustedes aquí en el día. Los buenos días a mis compañeros Javier Cabreja y Amelia Deschamps. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Uchi. Buenos días a todos los amigos que se encuentran con nosotros esta mañana para dar seguimiento a este panorama nacional que tú explicabas con una agenda bastante cargada de temas. Hoy es el martes 11 de agosto del año 2020. Nos vamos acercando al próximo 16, este día de cambio de mando, de toma de posesión, como tú muy bien indicabas, Uchi, con estos cambios que ha habido o designaciones que a partir del 16 de agosto van a estar asumiendo distintos ministros, distintos directores. Ya quedan muy pocos por designar, como veremos más adelante. Sobre todo a nivel de los ministros, ya están 21 de los 22, solo queda el ministro de Educación Superior, que habría que ver qué va a pasar en los próximos días, y la esperada Procuraduría General de la República. Hoy la principal información de portada del periódico El Día es el castigo al que ha estado sometido gran parte del país con esa tanda de apagones que hemos tenido durante las últimas horas. Varias de las plantas eléctricas fuera de servicio, algunas por mantenimiento, son mantenimientos normales que le dan a esa planta, otra por reparación, pero óyeme, a pesar de la inauguración recientemente de Punta Catalina, el pueblo dominicano sigue siendo afectado por estos apagones. Pero bueno, analizar estas informaciones que tendremos el día de hoy, aprovecho para saludar a Amelia Deschamps. Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Uchi. Buenos días a todos. Martes 11 de agosto.
a muy pocos días ya de la toma de posesión de esta nueva administración. El panorama político de República Dominicana muy interesante. Estamos hablando de una salida del Partido de la Liberación Dominicana del gobierno después de 4 periodos consecutivos y 2 administraciones distintas, la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina. ¿Qué significa esto para el Partido de la Liberación Dominicana y cuáles son las oportunidades que a partir de ahora tiene en sus manos un gobierno del que hasta ahora había sido un partido de oposición, al Partido Revolucionario Moderno, que si bien es cierto que es una organización política nueva, organizada y estructurada en el año 2014, está conformada en gran parte, o por lo menos así se inició, como un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora tendrá la oportunidad este conjunto de políticos reconocidos de nuestro país de poder llevar a la práctica todo aquello que ha venido proponiendo y de cambiar en alguna medida lo que había criticado. Un gran desafío para la República Dominicana y para esta administración, que se estrenará en medio de esta crisis económica y sanitaria tan importante que está afectando a la nación y que echa hacia atrás incluso algunos de los logros que se podrían reconocer de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo el trabajo que se había estado haciendo a través del gobierno de Danilo Medina. Muchos temas que conversaremos en el día de hoy, porque en medio de esos avances también hay cuestionamientos a las prácticas de esta organización política y de este gobierno, incluso digamos que ese desfile de inauguraciones que está haciendo el presidente Danilo Medina, porque la pandemia le tronchó el calendario que había previsto para su salida, pero en medio de una serie de decisiones que están siendo cuestionadas. Hablábamos ayer de la terminal de autobuses de Santo Domingo Este y todavía por ahí hay mucha tela que cortar, pero ya Uchi adelantaba qué pasó en San Francisco de Macorís como una promesa para gente necesitada, gente que está en una condición de vulnerabilidad, que se supone que iba a recibir una vivienda, se queda en el aire, aparentemente para favorecer a los compañeritos del partido. Hablaremos de eso más adelante. Uchi, buenos días. Buenos días, Amelia. Bueno, efectivamente sí. Y acerca de lo que decía Javier sobre los apagones, que hay una pela de apagones, hay que señalar que ayer había 1000 y pico de megavatios fuera de línea, y de esos 375 de los que estaban fuera son de la planta Punta Catalina II, que dice la CDE que está sometida a mantenimiento. Qué raro, acababa de inaugurar. ¿No suena raro eso? Que le inauguran hoy y mañana está en mantenimiento. No le están diciendo a la gente lo que está pasando. Con esas plantas hay problemas. Estaban fuera también 300 megavatios de CEPEN, que es un generador privado, porque está haciendo la conversión de sus plantas a gas natural. Así que esas han estado fuera y seguirán fuera un tiempecito más, pero para bien, porque va a funcionar entonces con gas natural. Vamos a ver, sobre la pandemia hay mucho que decir. Vamos rápidamente a ver las estadísticas de ayer. 3.453 muestras, 767 casos. En estas estadísticas que se registraron ayer hay un menor índice de contagio, con 19 fallecidos. Ya llegamos a 297.492 muestras realizadas y llegamos a 80.499 casos positivos, 80.500 casi, y llegamos a 1.328 fallecidos. En el Caribe seguimos siendo por mucho los más afectados por la pandemia. Ahí lo tienen. 80.499 casos, 1.328 muertos.
En Puerto Rico, 22.821 casos. Puerto Rico viene avanzando. 279 muertos. Haití frisado en 7.600 y pico de casos y 183 muertos. Pero hay que decir cada día que no creemos que eso es porque ellos frenaron la pandemia. Eso tiene que ser falta de registro. En Cuba, 3.046 casos, 88 defunciones, y Jamaica aumentó un poquitín. Jamaica es el que ha salido mejor librado hasta ahora de las Antillas Mayores. 1.023 casos con 14 defunciones. Hubo una más ayer. Pero aquí tenemos varias situaciones. Lo primero es que en Pedernales hicieron 135 pruebas en una semana y 131 dieron positivo. Eso es como el 98%. Sí, casi a todo lo que le hicieron prueba. Usted dirá, bueno, la prueba se la hicieron a los que la estaban pidiendo o que sentían síntomas. Bueno, eso es cierto, no es a la población en general, como debería ser. Pero, aún así, es alarmante. La situación en el hospital Dr. Helio Fiallo, de 10 médicos que hay allí, 7 están positivos de los 10 médicos que hay. Eso incluye a la cirujana general, es decir, que no hay cirujano. Algo está pasando en Pedernales. Hay quienes están diciendo que, bueno, por ejemplo, hay quienes no. El presidente de la filial del colegio médico, déjame ver si encuentro el doctor Mateo Gil, dice que más del 50% del personal en general del hospital tiene COVID. La doctora Marta Polanco, que es una de las 3 que están trabajando, de un total de 10 médicos, dijo que la semana pasada no había pruebas y que hay una lista enorme de personas pendientes de hacerse pruebas y que cuando llegan las pruebas los van llamando según el tiempo de espera, que es de hasta 15 días. Así no vamos a salir adelante con esta pandemia. Así no va a ser. Hay una situación también aquí en la capital, bueno, en Nagua ni hablar. En Nagua ya las autoridades tomaron decisiones de más restricciones, la vamos a ver dentro de un momentito. Pero en el hospital Marcelino Vélez, aquí en la capital, se está denunciando que han suspendido la medicación a los pacientes de COVID-19, que no les están dando medicamentos. Gravísimo, gravísimo, porque dicen que no tienen, que no se los están suministrando. Y hasta que han dicho que hay que esperar a las nuevas autoridades, cuando se sabe que el que será ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, firmó, hubo un acuerdo para que sigan dándole todo el tratamiento y toda la medicación a todos los pacientes. Es decir, que no es verdad que las nuevas autoridades son un obstáculo para que se atienda a los pacientes. Pero ya eso lo trataremos con el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupán. Vamos a ver esta nota. En el Ayuntamiento de Nagua se decidió ordenar el cierre del comercio del municipio para evitar que sigan los contagios. Veamos. El Ayuntamiento de Nagua convocó el pasado viernes a los sectores empresariales, económicos y sociales, así como a las autoridades para buscar medidas que eviten la propagación de COVID-19 en dicho municipio. Los sindicatos, las iglesias, todos los grupos, sectores organizados de nuestro municipio, llegamos a un gran acuerdo.
El acuerdo es el siguiente, donde se prohíbe el uso de los espacios públicos, playas, ríos, parques en el municipio de Nagua y zonas aledañas de manera completa, donde se hará un cierre voluntario a partir de las 2 de la tarde todos los días. Esas son las medidas que nosotros muy bien hemos logrado con la sociedad de Nagua para lograr parar este tema del coronavirus en nuestro municipio que está tan grave. Dijo que estas medidas han sido tomadas para evitar el contagio en dicha provincia, de igual manera las muertes que se registran a diario. Este pueblo de Nagua hoy también amanece de luto. Ayer murió César Hilario y todos los días están muriendo 2 y 3 personas en nuestro municipio. Al extremo que estamos en una situación de emergencia porque el cementerio viejo está totalmente lleno y el cementerio nuevo ya no quedan 8 bocas porque vamos a tener que actuar de una manera rápida para construir más espacio por la gran cantidad de gente que se está muriendo. Uno de enfermedades normales y otro con esta pandemia que tenemos del COVID, que se han acelerado los muertos, que ya van más de 50, aunque Salud Pública diga que son 5, nosotros como ayuntamiento hemos enterrado más de 50 personas que han muerto de COVID. De su lado, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia María Trinidad Sánchez, Efraín Hernández, apoyó dicha ordenanza y explicó las razones haciendo un llamado a la conciencia. Con mira de parar el avance de este pico de contagio que nos azota en este momento a nuestro municipio y nuestra provincia, tenemos contagio muy alto y queremos contribuir a que eso se pueda detener. Que el pueblo, que el comercio va a entender esto, que se va a quedar en casa, que va a cerrar sus operaciones, con el objetivo único de que haya menos contagio. Mientras menos personas hay en la calle, menos contagio. La alcaldía aclaró que el toque de queda sigue siendo en el horario dispuesto por el gobierno central, que la ordenanza número 2120 es para el sistema económico y uso de espacios públicos. Desde el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, para Telenoticias, Javier Ferreira. Bueno, ya ustedes lo oyeron, al menos el ayuntamiento está haciendo algo. ¿Qué te parece toda esta situación, Javier? Bueno, complicada, Uchi. Todo evidencia que en la República Dominicana todavía estamos lejos de poder controlar esta crisis, esta pandemia, y que se requiere de muchos esfuerzos por parte de las autoridades y sobre todo las nuevas autoridades que asumirán a partir del 16 de agosto y de la ciudadanía, claro está, porque hay parte de culpa por la manera en que muchos ciudadanos se han estado comportando y no han estado acatando las disposiciones de las autoridades, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto del toque de queda, los fines de semana o el uso de la mascarilla. No vamos a poder avanzar en nuestro país si no hay una participación activa, tanto de la ciudadanía en términos generales como de las autoridades con cada uno de estos compromisos que están pendientes y a lo que tú hacías referencia y que vamos a conversar más adelante con Chanel Rosa sobre estos retos que quedan, que las nuevas autoridades tienen que asumir y que están asociados a temas como la realización de pruebas o la proporción de los medicamentos necesarios para que los hospitales puedan seguir atendiendo a los afectados de COVID en nuestro país. Porque las estadísticas, este boletín que presentabas, el boletín 144, indica que la tasa de positividad en la República Dominicana sigue siendo bastante alta y frente a eso, pues tenemos ahí el reto de poder enfrentar esta situación y reducir esa tasa de positividad que al momento llega a 34.22% de a los que se les realizan pruebas, es decir, 34 de cada 100 están saliendo positivos. Hay una reducción
pero muy pequeña con relación a semanas anteriores, pero sin dudas esta tasa de positividad sigue siendo significativa y esto necesariamente tiene que ser enfrentado. Hay 34,000 casos activos, más de 34,000 casos activos en estos momentos, 34,261, de los cuales 6,765 se encuentran en asistencia hospitalarias y 27,496 están en aislamiento domiciliario. Pero bueno, esta tasa de afectados y este número de activos pues indican que la situación en nuestro país sigue siendo preocupante. Hay que plantear y señalar que al nuevo ministro o al ministro que será designado a partir de 16 de agosto, Plutarco Arias, con quien se habló el día de ayer, insistió en que tiene un programa y un plan para enfrentar el COVID-19 en nuestro país que sería implementado a partir del próximo 16 de agosto con la intensidad que la crisis sanitaria requiere. Y habló de que ese plan que ha sido definido por todo el equipo de salud del nuevo gobierno integraría varias de las acciones y de las medidas que se han estado tomando hasta ahora y claro, se fortalecerían otras líneas de acción, sobre todo, según quien será el nuevo ministro de Salud, en temas como el incremento de las pruebas que se está haciendo en nuestro país, incrementar el número de pruebas. Ya habían conversado o habían señalado las nuevas autoridades que una de las medidas que estarían tomando para lograr esta meta de incrementar el número de pruebas en el país es descentralizar la aplicación de estas pruebas y crear sucursales del Laboratorio Nacional, por lo menos en las grandes 4 regiones del país, donde estaría operando este laboratorio de manera que se pueda llegar a un mayor número de dominicanos que quieren hacerse la prueba. Y esto es importante. También hablaba el nuevo ministro, el ministro designado, de que se estaría aumentando el número de camas hospitalarias, el número de habitaciones en distintos puntos del país, de forma tal que el sistema de salud esté lo suficientemente fortalecido como para atender a nuevos pacientes en caso de que haya un incremento del coronavirus en el país, ¿no? Esta es también una de las medidas importantes. Es decir, tenemos que tener en cuenta el incremento del número de pruebas, el incremento de las camas hospitalarias y las camas de unidades en cuidados intensivos y al mismo tiempo pues dotar del equipamiento y los medicamentos necesarios a estos hospitales de forma tal que puedan atender a los pacientes. Y bueno, el cuarto aspecto fundamental es el tema del personal médico, del personal de salud en términos generales, que tienen que tener condiciones adecuadas para trabajar y al mismo tiempo, que es una de las demandas que se ha estado realizando, es cómo se prioriza la evaluación y la aplicación de pruebas para este personal médico y la atención debida para que no se dé una situación de limitación o escasez de personal del área de la salud, porque muchos de ellos o ya están agotados, están muy cansados o de alguna manera han sido afectados por el coronavirus en nuestro país. Esa es una de las tareas pendientes y que veremos qué va a pasar con la nueva administración. Y recordemos que el propio presidente electo, Luis Abinader, señaló y ha señalado en varios momentos que estas iniciativas que formarán parte de este plan para enfrentar el coronavirus van a ser conversadas, van a ser dialogadas con otras fuerzas políticas de forma tal que se puedan conjugar
esfuerzos y se pueda contar con un consenso debido de las distintas fuerzas políticas y sociales del país, de manera que se pueda enfrentar esta crisis sanitaria que, como hemos insistido en distintas oportunidades, no solo tiene consecuencia en materia de la salud y de la vida de la gente, que ya de por sí es sumamente grave y alarmante esta situación, sino que tiene consecuencias de carácter económico. Ya se está señalando el nivel tan alto de pérdidas de empleos que vamos a tener producto del coronavirus, o todo el tema de la profundización de la pobreza y los niveles de desigualdad en la República Dominicana. Es decir, es un impacto y una situación que en términos económicos y sociales que vamos a tener en la República Dominicana, que va a ser grave, que requiere de políticas, más allá de las políticas sanitarias, de políticas económicas y sociales dirigidas a atender a la población que está siendo más afectada, y que esto va a requerir el concurso, la participación y el consenso de la clase política y de sectores como sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil que estén en esta dirección. Y ojalá que este señalamiento que había hecho el presidente Abinader realmente sea puesto en práctica, de generar un espacio de diálogo y de discusión para generar consenso en esta materia. Concluyo con las informaciones a nivel mundial. Si vemos el mapa de la Universidad Johns Hopkins, vemos que, como tal y se señala ahí, que ya el mundo pasó la barrera de los 20 millones de contagiados por el COVID. Quiere decir esto, que esta situación de crisis sanitaria también en el mundo está lejos de poder ser controlada, de poder ser resueltas. 2 países en el mundo tienen cerca del 40% de estos contagiados, y estos 2 países están ubicados en el continente americano. Estamos hablando de los Estados Unidos con 5 millones de contagiados y Brasil con 3 millones de contagiados. Estos 2 países cuyos presidentes, con esa política característica demagógica y populista, pues relajaron las medidas frente al COVID y señalaron o disminuyeron las implicaciones o los efectos que esta enfermedad, que este virus, pues iba a tener en estos países. Pues ahí están, son los 2 países con mayor nivel de contagiados, pero también con mayor nivel de funciones en el mundo. Hasta el momento, 736.254 fallecidos por el COVID, de los cuales 163.465 han fallecido en los Estados Unidos y 101.752 en Brasil. Es una situación sumamente preocupante la que se está viviendo en el mundo, y parece ser que todavía estamos lejos de poder tener una solución definitiva que la representaría el descubrimiento de una vacuna, a pesar de que varios países han estado haciendo grandes esfuerzos para tener a la mayor brevedad posible una solución definitiva a este virus. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan, volvemos.